Ahora, por favor, acompáñenme al libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy especial, bastante especial. Es una de las cartas que escribió Pablo que no fue escrita para resolver algún problema de la iglesia. Fue escrita para mostrar la condición del hombre sin Dios y la condición a la que llega el hombre cuando Dios está. Qué bueno que el libro de Romanos no termina en el capítulo 7. Porque si el libro de Romanos terminara en el capítulo 7, nos quedaríamos viviendo en el hombre de pecado, en la carne. Donde Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Recuerdan las palabras de Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay manera. Nuestra tendencia es hacia el pecado. La única forma es cuando entramos al capítulo 8 y el Señor entonces dice en el versículo 1, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en la carne, sino que vivimos ahora en el Espíritu. ¿Quién vive en el Espíritu? El que está en relación constante. ¿Con quién? Con Dios. Tengan eso en mente, porque es en ese contexto que vamos a meditar en este precioso libro. Vamos al capítulo 8, pero ahora vamos a pasar al versículo 29. 29. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8, 29. Dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el proceso de la salvación. De una manera interesante nos la presenta el apóstol Pablo. Ahora, ustedes notaron que el apóstol dice que hemos sido predestinados. ¿Eso es correcto? ¿Hemos sido predestinados? ¿Cómo dice ahí el apóstol? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Han escuchado ustedes hablar de la predestinación? ¿Qué es predestinación? Si analizamos bien este término, yo he escuchado dos posiciones. Una diciendo, bueno, si Dios ha predestinado, no importa lo que yo haga, de todas maneras, ya Dios me predestinó. ¿Quiere decir que si alguien está predestinado para perderse, haga lo que haga, qué va a pasar con él? Se va a perder. Esa es una de las cosas que enseñan por allí afuera, pero eso no lo enseña la Biblia, para nada. Sí, Dios nos ha predestinado, claro que estamos predestinados, todos estamos predestinados. ¿Y saben para qué estamos predestinados? Para salvación. Somos predestinados para ser salvos. Dios desea que todos nos salvemos. Esa ha sido la predestinación. Ahora, pero noten ustedes, estamos predestinados para ser salvos, pero no todos van a ser salvos. ¿Qué significa? Que aunque Dios nos ha predestinado para la salvación, tú y yo y todo ser humano tiene libre albedrío. Aunque hemos sido predestinados para salvación, no significa que si yo no quiero, seré salvo. No, Dios no me va a salvar a la fuerza. Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. Ni nadie se va a perder porque Dios haya querido que se pierda. No, Dios quiere salvarnos a todos. A ver, ¿para qué hemos sido predestinados entonces? Para salvación. ¿No les parece eso bonito? Claro, la salvación está a nuestra disposición. Nadie podrá decir, el Señor no quiso que yo me salvara. No,
Hemos sido predestinados para salvación. Vamos al libro de Efesios. Acompáñenme un momentito para que estudiemos algunos en otros pasajes, en otras cartas del apóstol, lo que él dice sobre este asunto de la predestinación. Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 5. Mire lo que dice Efesios 1:5. En amor, ¿ya lo consiguieron? Efesios 1:5. Comienza el apóstol diciendo, en amor, habiéndonos, ¿cómo dice? Predestinado para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Así que hemos sido predestinados para salvación ¿por medio de quién? ¿Quién es el responsable de que yo pueda ser predestinado para salvación? Jesús. Cuando yo soy recibido por Jesús, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, entonces la predestinación es mía. He sido predestinado para ser salvo. Alabado sea Dios. Pero no termina allí. Vamos al versículo 11 ahora. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice allí, en él mismo, ¿qué cosa? En él mismo tuvimos herencia. Estamos en Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos sido predestinados. Alabado sea Dios. Ahora, hablar de predestinación y hablar de la sabiduría de Dios realmente son dos cosas distintas. A ver si me hago entender. ¿Dios nos ha predestinado, sí o no? Sí. ¿Dios es sabio? ¿Sí o no? Claro. De hecho, es omnisapiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada oculto delante de sus ojos. Dios sabe todo. Dios conoce todo. Dios es sabio en gran manera. Siendo que Dios es sabio, pues Dios sabe cuál va a ser mi elección. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios sabe, porque me conoce. Él va a hacer todo lo posible por salvarme. Todo. No va a escatimar esfuerzo alguno para que los que estamos aquí no nos perdamos el reino de los cielos. Va a escatimar esfuerzo alguno. Ahora, el hecho de que Dios sepa cuál va a ser mi elección final, no significa que Dios me esté predestinando para perdición. No. Dios me está predestinando para salvación. Si yo termino perdiéndome, ha sido mi decisión, pero no de Dios, porque la decisión de Dios es salvación. Amén. ¿Cobra sentido cuando leemos lo que Pablo dice? Cobra sentido. Hemos sido predestinados para ser salvos y alabado sea Dios por eso. Hay otro pasaje en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 7. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7. Si alguno lo tiene, siéntase libre de leerlo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7. ¿Alguien lo consiguió? Léalo, por favor. Ok, esa es una versión interesante. Miren cómo lo dice esa versión. Ahora vean esta versión. Dice el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque nosotros no lo sabemos. Pero miren lo que dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Así que Dios nos ha predestinado para su gloria en su inmensa sabiduría. Alabo a Dios por esa bondad del cielo. Ahora, ¿saben que cuando hablaba de esa sabiduría de Dios, quisiera ilustrarlo un poquitito? Los padres llegamos a conocer a nuestros hijos, pero siempre vamos a ser sorprendidos por nuestros hijos. Eso es una cosa de la vida. Pero eso que hemos conocido de ellos nos pueden ayudar para determinar en cierto momento qué decisión pueda tomar. Mientras más conocemos al hijo, como que más seguro estamos de que pueda decidir. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? No, y no solamente al hijo, a nuestro cónyuge, a nuestro amigo. Tienes un amigo o una amiga y tú puedes ya por conocerle saber qué te va a decir cuando tú le invites a algo. Esa me va a decir que no. ¿Lo han dicho? ¿Por qué lo dice? Porque más o menos lo conoce. O ir y estar seguros de que va a decir que sí. ¿Por qué? Porque lo conocen. Es ese conocimiento que hace que yo pueda imaginar qué decisión puede tomar. Ahora, esto es chiquito ante la presencia de Dios, la sabiduría de Dios. Dios nos conoce tanto que la Biblia dice que los cabellos nuestros, el Señor los sabe por número. ¿Hay algo que no sepa? No, nos conoce. Es eso lo que le permite al Señor poder de pronto anticiparse, conociendo qué decisión yo puedo tomar. Pero vuelvo y repito, eso no limita la predestinación para nuestra salvación. Ahora, vamos al versículo 30 de Romanos 8. Romanos 8:30. Dice el verso 30. Y a los que predestinó, esto es ¿con quiénes? Con todos. Pero empieza a aplicarse cuando nosotros aceptamos su llamado. Porque nos predestinó y nos llamó. Pero no solo nos llamó, sino que también nos justificó. Y no solo desea el Señor llamarnos y justificarnos, sino también ¿qué? Glorificó. ¿Saben que la mejor traducción sería a estos llama, justifica y glorifica? ¿Por qué? Porque es un proceso. Iniciamos y se va a terminar cuando Jesús venga. Amén. Pero ya el apóstol Pablo lo da por sentado, porque si tú aceptas el llamado del Señor, lo que viene enseguida es que te justifica. Y justificar es que te perdona, es que te da su gracia. Y en lugar del Padre verte a ti y a mí, ¿a quién ve? A Jesús, porque Jesús me cubre. Y es su justicia la que me salva. Mi justicia nunca podrá, pero la justicia de Jesús sí. Cubierto por la justicia de Jesús, ¿a quién ve? Dios, a su Hijo. Y por ver a su Hijo y por yo estar escondido en Jesús, el siguiente paso, ¿cuál será? Glorificó. Nos glorificará, porque estaremos con Jesús. Muy bien. Vamos al versículo 31 entonces. El verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? A mí me encanta ese texto. Yo podría decir que entre tantos preferidos, él está ahí, en uno de los preferidos. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. A ver, ya había dicho mucho el apóstol Pablo. En los primeros 7 capítulos dice que se puede vivir la vida en el mundo sin conocer a Dios en pecado. No hay otra. Si estamos en el mundo, no conocemos de Dios, de su gracia, vamos a estar desobedeciendo los mandamientos. Pero no solo dice eso. Él dice también en los primeros 7 capítulos que yo puedo estar en la iglesia. Él está hablando de los judíos. Judíos que conocían la verdad, pero que no vivían la verdad. Quiere decir el apóstol Pablo que los de afuera, ¿qué podemos esperar? Que vivan en el pecado. Pero ¿qué podemos esperar también de muchos que viven dentro de la iglesia? Que de pronto sus prácticas no sean las sanas.
sino que también estén desobedeciendo lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué diremos ante todo esto? Dios nos ha llamado para salvación. ¿Y saben qué nos dice? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ese hombre de afuera del mundo conoce a Jesús y es cubierto por la sangre preciosa de Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si nosotros, siendo miembros de la iglesia, fallamos, cometemos un error y nos escondemos de nuevo en Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos?, dice el apóstol. No hay otra cosa que decir que si Dios, siendo, esa es otra manera de traducirlo, siendo que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que ahí está hablando del enemigo, ¿verdad? Ahora, no está diciendo que nos va a librar de que Él esté en contra. Eso no dice el texto. El texto está diciéndonos, óigase bien, que el enemigo siempre va a estar en contra. El asunto que se le hace difícil al enemigo es que Dios está con nosotros. Y Él puede estar en contra, pero no puede hacer nada si estamos escondidos en Jesús. Alabado sea Dios. Si Dios pues con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es, amigos y hermanos, allí donde debemos cifrar nuestra esperanza. La salvación no es lo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación es tu relación con el Dios salvación, con Jesús. ¿Dónde gira nuestra salvación? En Jesús. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Dios mandó a su Hijo, lo mandó a este mundo, Juan 3:16, ¿cómo es que dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es predestinación. Estamos predestinados para salvación, solo que el requisito para que se haga una realidad en nuestra vida es que creamos, aceptemos y amemos a Jesús, nuestro Salvador, con todo el corazón. Miren lo que sigue diciendo el apóstol. El apóstol en el versículo 32 dice, el que no escatimó, repite lo que dice Juan 3:16. Vean el versículo 32 como lo dice Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos los otros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Alabado sea el Señor. Hermanos, tenemos en Jesús la promesa segura. No tenemos nada que temer. De hecho, si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El versículo 33 ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Respondámosle esta pregunta al Señor, a Pablo. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Díganme, ¿quién? ¿Hay alguien que quiere? Estamos en Romanos 8:33. Romanos 8:33. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá alguien que los acuse? ¿Sí o no? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Capítulo 12. Y los acusa delante del Señor de día y de noche. No descansa ese diablito, no descansa. No descansa. Pero el Espíritu no descansa tampoco. Y la gran diferencia es que el Espíritu de Dios es todopoderoso. Así que tenemos las de ganar, ¿no les parece? Por eso cuando aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque si el enemigo acusa, no tiene
no tiene cómo dañarnos si hemos sido escogidos y si nos mantenemos en el Señor. A ver, yo quiero que esto nos quede claro. El enemigo puede acusar, pero el asunto es que su acusación no tendrá resultado porque el que justifica es Jesús. Y cuando Jesús justifica, todo lo que nos condenaría deja de ser condenación. Entonces, ¿quién acusará? El enemigo lo seguirá haciendo, pero no tendrá efecto. Es como que venga el enemigo a decir, mira, acuso a Pedro por esto, por esto, por esto. Acuso a Orlando por esto, por esto, por esto. ¿Y qué le puede decir el Señor? Es mi hijo, me ama, lo he perdonado. No tiene lugar tu acusación. Amén. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y allí es donde debemos cifrar toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Sigue diciendo el versículo 33. Dios es el que justifica. Y cuando Él justifica, no hay nada que nos pueda condenar. Alabado sea Dios. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Pero, ¿qué va a condenarnos el enemigo si ya Jesús pagó la condenación? ¿Cuándo la pagó? En la cruz del Calvario. Y mira lo que dice allí el apóstol. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ¿quién nos condenará? Nadie puede condenarnos porque Jesús nos ha salvado con su sacrificio maravilloso. Luego viene lo que yo considero una inspiración también. Versículo 35. Y aquí le voy a pedir que lo lean conmigo. Vamos al versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Responde el versículo 36, como está escrito, por causa de ti todos somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. En otras palabras, estamos en medio de un mundo lleno de dificultades donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Viene el versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Resumo esto que hemos presentado diciendo entonces, Dios nos ha predestinado. Dios quiere salvarnos. Lo que más quiere hacer Dios es salvarnos. Tanto así que no escatimó darnos a su Hijo. Los que son padres entendemos lo que eso significa. Los que somos padres, ¿verdad? Dar a su Hijo. Wow. Pero lo dio. ¿Por qué? Porque quiere que todos seamos salvos. Todos. No va a forzar nuestra salvación. Él desea que seamos fieles y que dependamos de Él. ¿Alguien nos podrá separar de ese amor? Nadie. El amor de Dios es eterno. ¿He pecado? ¿Me separará eso del amor de Dios si vuelvo a Jesús? No. El pecado no podrá separarme. Si me mantengo en el pecado es otra cosa. Pero si acudo al Señor con arrepentimiento, no importa cuán grande haya sido mi pecado. Porque el perdón de Dios es perdón. ¿Perdona a los chiquitos? ¿Los pecados chiquitos lo perdonan? Decíamos ayer en el grupo pequeño, ¿y los medianos? Sí, ¿perdonan los pecados medianos?
¿Y los grandes? ¿A cuál se le hace más fácil a Dios perdonar? Y no puedo dejar de recordar la pregunta que me hizo Pedro allí, pastor, pero allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. ¿Cómo así? ¿Hay pecados de muerte? O sea, ¿hay pecados que Dios no puede perdonar? A ver, ayúdenme. ¿Hay pecados que Dios no puede perdonar? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oigan bien esto, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Escuché muy poquitos amenes. ¿No les gusta la noticia? Hay pecados, no hay pecados que Dios no pueda perdonar. Amén, alabado sea Dios, gloria a Dios. Porque esa es mi esperanza. Dígame, mi hermano. Ahí es donde se une esa declaración. Cuando dice el apóstol, hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado de muerte. El pecado de muerte es precisamente contra el Espíritu Santo. El pecado de muerte es cuando ya yo no escucho la voz del Espíritu Santo, me rehúso a escuchar la voz y no pido perdón. Dios no va a perdonar pecado que no haya sido confesado, no lo va a perdonar. Entonces no hay perdón para quien no pide perdón. Por eso, ¿hay pecado que es de muerte? Sí. Aquel pecado que yo no confieso y del cual no me aparto. Definitivamente. Pero todos los demás pecados que han sido confesados serán perdonados. Alabado sea Dios. Por eso es que Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra el pecado no podrá hacernos del daño que quieres hacernos? Porque Jesús es nuestro defensor, nuestro protector. Alabo a Dios. Y quiero dejar esto en mente, hermanos, porque aquí estamos en una batalla de todos los días. Y la batalla de todos los días es precisamente contra el enemigo. Yo les dije, no se cansa. Insiste, insiste. Busca cualquier entradita que tú le puedas dar, que yo le pueda dar. Pero su fin es uno, destruir. Y saben, el pecado paga mal, hace daño. Después que nos induce a cometer una falta, nos señala, nos hace sentir tan mal, nos aplasta. Eso es lo que hace el pecado, nos aplasta, trae vergüenza. Y hermanos, en medio de cualquier situación, en el nombre del Señor, levantémonos. Esta iglesia es la niña de los ojos de Dios. Y aunque enfrentemos el pecado y haya algunas caídas, no nos desalentemos. ¿La iglesia está en las manos de quién? De Dios. Me gusta como el libro de Apocalipsis lo presenta. Juan ve a Jesús 60 años, más de 60 años después que Jesús había ascendido. Ya estaba viejo, tendría como unos 85 años. Y ve a Jesús cuando está en la isla de Patmos. Y ve a Jesús caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Y en su mano teniendo las 7 estrellas. Dice, en su mano las 7 estrellas. El hecho de caminar por los 7 candeleros de oro, cada candelero de oro representa la iglesia a través de la historia. Y si ahora decimos que estamos en la última etapa de la historia, Jesús no ha abandonado su iglesia. Está en ella. Tiene a sus líderes en su mano, en su palma. Los cuida. La iglesia no va a caer. Aunque alguno de nosotros caiga, el Señor nos va a levantar. Y la iglesia seguirá hasta ser
No solo una iglesia militante, sino la iglesia triunfante. Que Dios nos bendiga, mis queridos. Que pase lo que pase, no nos desaliente nada. Al contrario, el enemigo no se cruza de brazos y va a querer hacernos daño. ¿Cómo hace daño el enemigo a la iglesia? Haciendo daño a uno de nosotros. Si me hace daño a mí, si te hace daño a ti, con eso quiere destruir la iglesia. Pero no, Jesús es más grande. Jesús es más grande. No nos alarmemos por lo que pase en la iglesia. Lo que sí debemos hacer es buscar más al Señor. ¿Escucharon eso? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos sido predestinados, ¿para qué? Para salvación, para vida eterna. La iglesia de Columbia ha sido predestinada, ¿para qué? Victoria en el Señor. Así que, pase lo que pase, seguimos adelante. Que Dios me los bendiga. Firme adelante en la fe, escondiditos en Jesús, pasando tiempo con Él. ¿Qué necesitamos? Orar. Hermanos, ¿me escucharon? Orar. Y orar es, ¿qué? Hablar con Dios. Si habláramos más con Dios, estaríamos más fortalecidos. Y como decíamos en la lección de la escuela sabática, ¿qué pasa con ese libro maravilloso que se llama la Biblia? Leerlo, estudiarlo. Allí están los dos grandes elementos que van a fortalecer nuestra fe. Y tercero, amándonos para testificar. Jesús dijo en su oración final, oración del capítulo 17 de Juan, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que nada destruya nuestra unidad, al contrario, cuando haya destruido a alguno de nosotros, amémonos, amémoslos y dependamos de Dios para que su gracia nos cubra. Vamos a cantar el himno 143 y vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar ese himno, me parece precioso, y una de las cosas por las que me parece precioso es porque ese himno habla de lo que dice el versículo 37. No crea que me lo iba a pasar por alto. Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ustedes me ayudan a entender qué significa más que vencedores? Porque el hecho de ser vencedores ya es suficiente. Pero la Biblia me dice, no vamos a ser vencedores, nada más. Vamos a ser más que vencedores. Porque puede ser que en algún momento hayas vencido, pero fallaste. Pero vuelves y vences. Y es ese vencer todo el tiempo que nos hace más que vencedores. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar este himno precioso. Salvador.
Qué precioso himno. Qué bueno saber que Jesús es mi Salvador. Y pronto viene. Y que nos lleve con Él. ¿Cuántos quisiéramos en esta hora, mis hermanos? Renovar ese pacto con Dios. Señor, queremos serte fieles. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Danos tu fortaleza. Queremos mantenernos en tus caminos. ¿Cuántos quisiéramos decirle, Señor, ayúdame a mantenerme fiel a ti? Ayúdame, ayúdame. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Qué bueno es saber que tú no nos desamparas. Qué bueno es saber que hemos sido predestinados para ser salvos. Que el enemigo nada haga que nos separe de ti. De hecho, nada puede separarnos. Nada, ni problemas, ni el mismo pecado, porque allí estás tú para perdonar. No podrás separarnos principados, potestades, nada, oh Dios, porque tú eres más poderoso, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos has llamado para ser vencedores y más que vencedores aún. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por esta promesa de salvación y permítenos mantenernos de tu lado, que nuestra experiencia diaria de fe crezca, que hablemos contigo, que oremos, que te conozcamos más y que tú nos conozcas más. Que tu palabra cobre sentido cada día que abrimos tu Biblia, al leer lo que nos enseña, fortalezca nuestra fe y nos haga instrumentos de salvación para otros. Que la unidad no nos falte. Y si has hecho daño a uno de nosotros, que podamos tener la fortaleza de unirnos para restaurarnos, para sanarnos en tu amor. Gracias, Señor, por la misericordia que viene de ti. Y gracias por la promesa de salvación que está asegurada por el sacrificio de Jesús. En tus manos quedamos. Guárdanos fieles en Jesús. Amén.